sin la grabación, ¿no? Ah, ya, acá he visto que ya ha Do- comenzado a grabarse ¿Qué la tal, sesión. doctor Chunga? Buenas tardes. Ah, Ya bueno, inicié la grabación, doctor Chunga. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya. Bien, ya pudiendo haber iniciado la grabación, esto, vamos a iniciar la clase de hoy día y espero que podamos hacernos entender, ¿ya? Bien, el tema de hoy día es inmunoterapia, pero el concepto de inmunoterapia es bastante complejo y yo quiero dar algunos alcances de inmunoterapia. En realidad este no es una conferencia magistral de inmunoterapia, ni trata de serlo, sino de brindarles algunas bases de entendimiento de lo que es la inmunoterapia. Aunque esto ya han llevado en el curso de inmunología, siempre trato de de tocar los aspectos de la generalidad del sistema inmunitario, ¿no? Tomen todos mm, estos elementos de ficción o personajes de ficción como que si fueran nuestros elementos de defensa del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario eh, nos está compuesto por un sistema de inmunidad natural o inespecífica, eh, y está caracterizado por tener barreras, ¿no? Por tener barreras. Eh, dentro, de, dentro de esas barreras, nosotros tenemos la barrera física, química, biológicas, biológicas no propias y proteínas plasmáticas. Entonces tenemos un sistema inmunitario innato, natural o inespecífico, que está compuesto por barreras. En realidad, esto es incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. Lo hacemos de un término, a ver, bajaremos mano. Doctor, buenas tardes. Perdón que le interrumpa, pero se escucha no se le puede escuchar bien, doctor. Se escucha muy bajo. A ver, entonces, ahí me escuchan mejor. Aló, ahí me escuchan mejor. Aló, Se escucha mejor. ya. O yo lo escucho mejor, no sé mis compañeros. A ver, su compañero que mencionaba no me escuchaba bien. Se escucha un poco mejor, doctor. Sin embargo, se sigue escuchando bastante bajo, pero ya hacemos el esfuerzo para escuchar mejor. Con audífonos se escucha bastante mejor. Yo estoy ahorita con audífonos, a ver, no sé si se escucha ahí. Creo que ahí está todo el volumen. ¿Aló? Sí, doctor, sí se escucha bien. Escucha bien. Ya, bien. Entonces, en este aspecto de que tenemos una composición del sistema inmune innato por barreras, nosotros tomamos como que si fuera algo simple, una barrera, ¿no? Sin embargo, la barrera física está compuesta por piel y mucosas y no es pues algo físico, ¿no? Es un sistema de defensa. Las barreras químicas también cumplen su rol, las barreras biológicas lo mismo, pero lo novedoso, digamos, no novedoso porque ya hace bastante tiempo que se conoce, eh, son las barreras biológicas no propias. O sea, las barreras biológicas no propias fundamentalmente es la flora microbiana. Y entonces la pregunta de reflexión es, ¿cómo que las bacterias son parte de nuestro sistema inmune innato o natural o inespecífico? Y eso es un dato bastante importante para tomar en cuenta. Entonces, si esto es cierto y así lo clasifican muchos libros, mucha literatura, entonces nuestro sistema inmune no solamente está compuesto por nosotros, sino también por nuestro entorno. Y eso hay que incorporarlo a nuestro chip para definir el sistema inmune.
La otra parte es las proteínas plasmáticas, que vendría a ser el complemento, los anticuerpos naturales, no los anticuerpos eh, producidos por los linfocitos B que se convierten en célula plasmática, que son TH dependientes. No sería esto, sino los anticuerpos naturales. ¿Y cómo se define un anticuerpo natural? Aquel que se genera sin contacto previo con el antígeno y que siempre se va a producir en concentraciones constantes y que generalmente son IgM, que se están produciendo sin estímulo antigénico previo, ¿no? Entonces, esa es una definición de un anticuerpo natural. La inmunidad adaptativa o específica, el otro brazo o el otro componente del sistema inmune, está caracterizado por la presencia de linfocitos T y de linfocitos B. La inmunidad celular, linfocitos T; la inmunidad humoral, linfocitos B, ¿no? Entonces acá está el B que se convierte Hola, en... doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Lo que pasa es que se le escucha muy bajo. Oh, seguimos con el problema. Algunos me escuchan bien, otros me escuchan muy bajo. Ahí, perdón, ¿ahí me escucha? Yo sí lo escucho bien, doctor. Sí, doctor, sí se escucha bien. Bueno, entonces los que no me escuchan bien, por favor, traten de usar audífonos. Quizás esa sea la forma de solucionar el problema. Bueno, Sí, entonces doctor, ahorita me ha seguimos. pasado audífonos, se le escucha mejor. Gracias. Ya. Entonces tenemos acá, hablamos de de las dos ramas del sistema inmune adaptativo o específico, en el cual está un linfocito T y un linfocito B. B para el componente humoral y T para el componente celular. Esta es otra falacia. ¿Qué es una falacia? Es una verdad, es una mentira que parece verdad. Eh, Sin embargo, utilizamos este artificio en pedagogía para hacernos entender. ¿Por qué? Porque siempre trabajan en conjunto, no trabajan por separado. Y eso es importante, que predomine una respuesta, sí es cierto, pero trabajan en conjunto fundamentalmente. Entonces acá tenemos el sistema inmune con sus dos brazos, el natural y el adaptativo, con sus barreras y con sus componentes celular y humoral. Pero no solamente es esto un componente, sino que además se interrelacionan con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Por eso que ustedes algunas veces verán que hablamos del sistema neuroinmunoendocrino. Acá vemos lo que habíamos hablado de la inmunidad adaptativa y acá la inmunidad innata, acá las barreras, y nuevamente destaca que las barreras biológicas también comprende en la inmunidad innata a las berias. Y eso es un dato muy importante porque, como le digo, no son propias, entonces el entorno es importante en nuestro sistema inmunitario. Y acá tenemos algunas definiciones, ¿no? Nuestros microbios intestinales pueden controlar nuestra respuesta al cáncer, ¿no? Le preguntan a la doctora Charpé, ¿usted investiga si los microbios intestinales provocan que la inmunoterapia no funcione en algunos pacientes? Nuestro microbioma puede controlar nuestra respuesta al cáncer y a otras enfermedades como un factor inmunológico, ¿no? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta, ¿no? Un nuevo aliado contra el cáncer, bacterias intestinales. Entonces ya vamos viendo aquí, ya lo que hemos hablado de la inmunidad adaptativa específica,
inmunidad humoral a través de anticuerpos y la inmunidad celular a través de linfocitos, algo que estamos remarcando. Y la natural o inespecífica, ya hemos visto la barrera física, químicas, plasmáticas, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante la inmunidad innata? Porque es la que trabaja inmediato cuando nosotros recibimos una agresión. Eso es importantísimo. Ahí está nuestro sistema de barrera epitelial, tanto en la piel como en las mucosas, es una barrera, ¿no? Impide que ingresen directamente los microorganismos a nuestro cuerpo. O tenemos células como los neutrófilos, como los macrófagos, como los monocitos, o moléculas como el complemento, o linfocitos de la inmunidad innata. El linfocito T y B son de la inmunidad adaptativa, pero el linfocito NK es de la inmunidad innata, ¿no? Y trabajan en horas, o sea, rápidamente responden a cualquier microorganismo o cualquier agresión. Entre el lapso desde que inicia la agresión hasta las 12 horas, esta inmunidad innata es vital para que nosotros podamos sobrevivir. Las barreras físicas, piel, sabemos, por ejemplo, que una persona de 1,70 m va a tener 1,7 metros cuadrados de piel. De mucosas tendrá aproximadamente entre 200 a 400 metros cuadrados de mucosas. La barrera placentaria, la vellosidad de los pieles, la vellosidad de esos pelos, etcétera, todo esto conforma la barrera física. La barrera química, acá tenemos la lágrima, la saliva, el mucus, el sudor, el sebo, el jugo gástrico, es importantísimo. Por ejemplo, las lágrimas. Nosotros trabajamos con muchos pacientes que no producen lágrimas y que tienen infecciones a repetición a nivel ocular. E incluso nosotros preparamos lágrimas dentro de nuestro hospital como mecanismo terapéutico y nos va excelente. Aquellos que no producen saliva también presentan muchas infecciones porque la saliva también contiene mecanismos de defensa. Y así, el jugo gástrico, aquellos pacientes que reciben tratamientos, por ejemplo, antiácidos, no cumple su función el jugo gástrico adecuadamente y esos microorganismos no son eliminados al momento que son ingeridos, que eso impide una eficiencia del jugo gástrico para eliminar estos microorganismos. Recuerden que el jugo gástrico está compuesto por ácido clorhídrico. Y si nosotros vemos la forma casera del ácido clorhídrico, es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos limpieza del baño con el ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean la potencia del ácido que tenemos a nivel del estómago. Lo otro, la flora microbiana normal es importantísima. Cuando nosotros damos tratamientos con antibióticos y barremos la flora microbiana, producimos enfermedades. Dentro de ello, la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y es producida, ¿por qué? Porque hemos eliminado, ¿qué? La flora bacteriana normal. Elementos biológicos propios, granulocitos, acá tenemos granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, ya sabemos que el macrófago es del sistema inmune innato, la célula B y T adaptativa, la T helper es adaptativa y el natural killer es de la inmunidad innata. Acá en este gráfico, para que vean y que no todos los gráficos son correctos, no hay pues natural killer T8, ¿no? El T8 es T8, el T4 es T4 y el NK es natural killer. Y el T8 corresponde a la inmunidad adaptativa. Y las proteínas plasmáticas que ya hemos hablado, complemento, seguramente se recordarán todas las funciones del complemento, oxonización, que favorece la fagocitosis, el complejo ATP de membrana, que produce lisis, los interferones tan importantes en las infecciones virales. El interferón
evita que las células sean infectadas por los virus. Pero cuando fracasa este mecanismo, el virus sigue infectando células. El anular los mecanismos de defensa de los interferones es una de las estrategias de infección del SARS-CoV-2, o sea, del COVID, del coronavirus. Es importante. Las citoquinas, hay tanto de la inmunidad innata como adaptativa. Las citoquinas antiguamente se denominaban monoquinas, linfoquinas, y después se vio que eran producidas por todas las células leucocitarias, se llamaban entonces interleuquinas. Pero después se vio, oye, no solamente por los leucocitos, sino muchos tipos celulares, por eso se llamó citoquinas, ¿no? Ya como un concepto más general. Y acá vean cómo funciona en conjunto la bacteria, el anticuerpo es producido por la inmunidad adaptativa y el macrófago es de la inmunidad innata. Pero el macrófago tiene receptores para la fracción constante de los anticuerpos y facilita su fagocitosis. A este recubrimiento de la bacteria, en este caso, por un anticuerpo se llama oxonización. El otro mecanismo de oxonización bastante conocido es que en lugar de anticuerpos esté recubierto por partículas de complemento, sobre los cuales también hay en el macrófago receptores. Hay receptores, ¿no? Si hay receptores ahí, también va a favorecer la fagocitosis. Entonces, como características, la inmunidad innata tiene una especificidad relativamente baja y la adaptativa tiene una alta especificidad. La diversidad es limitada en la inmunidad innata y es amplia en la adaptativa. Y lógicamente que la inmunidad adaptativa es altamente especializada. Entonces vamos viendo características de la inmunidad adquirida, adaptativa. La respuesta inmune se adapta al patógeno, es específica, tiene memoria, es evolucionada, tiene una gran diversidad y es o de tipo celular con respecto a linfocito T y humoral con respecto a anticuerpos y linfocito B y linfocito B. Pues, algunas generalidades que ustedes ya lo han visto en detalle en el curso de inmunología. Y vemos acá inmunidad adquirida, natural o artificial. Y eso es un dato importante. ¿Cómo adquirimos una inmunidad? Si nos enfermamos, todos los pacientes que nosotros vemos a diario que se recuperan del COVID, van o han generado una inmunidad adquirida de manera natural, por enfermedad, pero esto es algo natural. Se enfermaron naturalmente y generaron inmunidad. Pero la inmunidad también se puede adquirir aplicando vacunas, pero eso ya no es algo natural, es algo artificial. O sea, la inmunidad se puede adquirir artificialmente a través de vacunas. ¿Y cuál es la dosis más potente? Ese sería el otro punto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Se dice que la otra inmunidad más potente, entre las dos, la más potente es la natural. Doctor, pero yo escucho que dicen que la inmunidad contra el coronavirus es temporal, que no protege contra la reinfección, etcétera, etcétera. Todavía no conocemos todas las propiedades del COVID o del SARS-CoV-2, para decirlo con mayor propiedad. Sin embargo, nosotros, los casos que hemos tenido en el hospital, generalmente el cuadro de reinfección es mucho, mucho más leve. Y ya nosotros no hablamos de lo que leemos, sino de lo que vemos en nuestro quehacer hospitalario. Y esa es la diferencia que a ustedes les va a dar su experticia. No solamente es la lectura, es también la experiencia que tengan con cada uno de estos
enfermedades, pandemias que enfrenten. A nosotros nos ha tocado, este es mi segundo caso de enfrentar una pandemia. La primera fue cuando enfrentamos la pandemia del cólera, cuando era interno de medicina. Ahora que ya llevo más de 30 años como médico, nos ha tocado esta pandemia del COVID. Los tipos de inmunidad adquirida, con memoria o sin memoria. Ah, caramba, pero habíamos dicho que las células tenían memoria, que la inmunidad adaptativa, su característica importante es que tiene memoria y que es activa. Ah, ¿habrá inmunidad adquirida sin memoria y que es pasiva? Lo iremos viendo en detalle. Cuando tiene memoria, se denomina activa y el organismo genera anticuerpos específicos tras una infección natural o tras la inoculación de antígenos por una vacuna. Entonces, ¿qué estamos teniendo en sí? Tras una infección, ¿qué ingresa? Un microorganismo. ¿Qué ingresa en forma natural? Un antígeno. Porque ese microorganismo se va a comportar como un antígeno porque genera respuesta inmunitaria activa que contiene memoria. Si no ingresa el microorganismo, pero le colocamos artificialmente ese antígeno, también va a generarse una memoria activa con memoria. Este dato es importantísimo para considerar en la inmunidad activa. Entonces también va a haber una inmunidad pasiva. ¿Y qué caracteriza la inmunidad pasiva? Es temporal, o sea, no tiene memoria, es temporal. Y pasiva significa que no es producida por nuestro organismo. No es producida. Y entonces, ¿cómo es que me defiende? ¿Quién me lo da? Naturalmente me la da mi mamá. Naturalmente, por la vía transplacentaria, por la lactancia, me transmite inmunidad. Por la placenta pasa la IgG, por ejemplo, y me está transmitiendo mecanismos de inmunidad, pero que yo no los he producido, los ha producido mi mamá. A través de la lactancia me está dando también muchas componentes de inmunidad, pero no son míos, son producidos por mi madre. Entonces, no son producidos por mí, por mi organismo, entonces es pasiva. Cuando es producida por mi organismo, es activa. Cuando es producida por otro organismo, es pasiva. Y a veces no es producida por la mamá, pues es producida en otros seres. Antes usábamos anticuerpos producidos en el caballo, en otros animales de experimentación, y eran los famosos antisueros, producidos en otro organismo. Por ejemplo, aquí, la rabia, por ejemplo. Cuando a nosotros nos muerde un perro rabioso en el pie, vamos a ser así groseros, o sea, un poco exagerados en el pie, del pie va a viajar hasta el cerebro. Va a haber un tiempo largo para que llegue al cerebro. ¿Qué nos ponen? Una vacuna. ¿De quién? Del virus de la rabia, para que nuestro sistema inmunitario ataque al virus de la rabia. Esa es una inmunidad activa. Pero si el perro rabioso nos mordió la cara, el virus va a viajar de la cara al cerebro en corto tiempo. No va a dar tiempo para que mi propio organismo genere su propia defensa. Entonces nos van a poner anticuerpos contra la rabia producidos en otro organismo para que actúe rápidamente y no nos dé rabia. Porque el blanco del virus de la rabia es el sistema nervioso central. Vemos como sobre una misma enfermedad, vemos dos formas de actuar dependiendo del sitio de la lesión y de todo lo que nosotros podemos deducir de la distancia que va a recorrer el virus para que llegue al sistema nervioso central. Otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos el tétano, por ejemplo, ¿no?
Si nosotros ya tenemos al paciente con tétano, ya con rigidez, ya con riesgo a que todos los músculos respiratorios se le paralicen y se muera, y ahí vacunarlo ya no tiene objeto. Ahí ya lo que nosotros, vacunarlo con el antígeno. Ahí nosotros lo que ponemos es anticuerpos contra este tétano para limitar su severidad y tratar de salvar de la vida a ese paciente. Entonces la medicina es un arte, es el arte de conjugar todos estos factores para que nosotros podamos tener un éxito terapéutico. Entonces aquí tenemos las diferencias de la inmunidad adquirida activa cuando es producida por nuestro propio organismo, pasiva cuando es producida por otros organismos. En una va a haber memoria, en otra no. En una puede ser natural, en otra, en ambas pueden ser o natural o artificial, acá natural o artificial. La memoria, miren, qué importante la memoria, ¿no? A este ratoncito le ingresa un antígeno microbiano o una vacuna, día a semana su propio sistema inmunitario produce defensas contra este microbio. Se recupera y esa respuesta inmunitaria es específica contra este microbio y hay memoria. Hay memoria. Le sacamos sus células y le inyectamos a otro ratoncito, les ponemos el virus, se recupera. Estas células o estas defensas son específicas contra este virus porque lo sacamos de acá a este otro ratoncito, se recupera el ratoncito, es específica sí, pero no tiene memoria. ¿Por qué? Porque no fue producida por el propio ratoncito, sino por las células de otro ratoncito. Esa es la diferencia entre la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Esta es producción de anticuerpos. Miren, producción de anticuerpos. Vamos a producir anticuerpos. ¿Y cuánto nos hemos demorado? 10 días, poquita concentración, 20 días, llegamos a una concentración alta y al día 40 ya bajó la concentración. Entonces, en el primer contacto con el antígeno, vamos a tener una respuesta que nos da una potencia acá, pongamos 1, potencia 1, y que hemos necesitado un pico de más o menos 20 días para llegar a la mayor concentración de anticuerpos y que nos ha durado hasta 40 días. Ese se llama contacto primario, genera una respuesta primaria. Pero ¿qué pasa si nuevamente regresa este antígeno a nuestro organismo? Se genera una respuesta secundaria, pero miren, rápida, potente, no ha demorado tantos días y se mantiene en altas concentraciones. Eso se llama respuesta secundaria. Eso se llama respuesta secundaria. Y es importante para nuestra defensa, para poder sobrevivir, porque nosotros vivimos en un medio altamente agreste. Recién nos hemos dado cuenta que vivimos en un medio altamente agreste con esta pandemia del COVID. Pero en realidad, comúnmente, nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario nos está defendiendo. Y miren, inicial, largo, 40 días. Acá, podríamos decir, acá 20 días, acá rápidamente ha llegado en poco tiempo, rápido se elevó la concentración. Entonces, rápidamente se va a eliminar el microbio que nos ocasionó o que nos puede ocasionar esa enfermedad. Y este es el principio de las vacunas. Cuando pone la vacuna, vas a generar una respuesta lenta, de baja concentración, de potencia 1. Pero que ingrese el microorganismo natural, silvestre, vas a tener una potencia ya llegando a 100. Y eso es importante.
Ese es el principio de las vacunas. ¿Por qué se usa la vacuna? Porque nos van a defender en corto tiempo. Acá, este tiempo de acá le da oportunidad al microorganismo de producir enfermedad. Este corto tiempo acá en que se eleva rápidamente la concentración, disminuye altamente la probabilidad que produzca enfermedad. Entonces vamos viendo una respuesta primaria, induce una respuesta primaria adaptativa con memoria, con memoria. Esto lo vamos a ver en inmunología del trasplante y así se descubrió que las células tenían memoria. Cogieron a un donante, un ratoncito verde, le pusieron a un ratoncito naranja y el ratoncito soportó este tejido, esta piel verde, durante 10 días. A los 10 días recién lo rechazó. Claro, lo rechazó porque no era propio de él. Lo rechazó. Lo reconoció este antígeno como fuera de su organismo, generó todo el mecanismo para rechazar. Volvieron a coger sobre este ratoncito que ya había rechazado la piel, le volvieron a poner otro trozo de piel verde. ¿Y en qué tiempo lo rechazó? ¿En 10 días? No, lo rechazó en 3 días. En el contacto primario lo rechaza en 10 días, en el contacto secundario lo rechaza en 3 días. Acorta el tiempo, más rápido lo elimina y eso quiere decir que fue porque el organismo tiene memoria. El sistema inmunitario tiene memoria. ¿Qué hicieron con este ratoncito? Le sacaron sus células inmunitarias y lo colocaron a otro ratoncito. Le transfirieron sus células del sistema inmunitario y le pusieron a otro ratoncito, le inyectaron. Y igualmente le pusieron un trozo de piel verde. ¿Y en qué tiempo lo rechazó? En 3 días. Entonces se supo que la inoculación de células del sistema inmunitario de un organismo ya sensibilizado protegía a otro y que ese efecto era en corto tiempo. Por eso aquel que le muerde el perro rabioso cerca en la cara que se va a llevar a su encéfalo, le aplican directamente para que no demore 10 días en generar la respuesta inmune, sino en 3 días, en un tiempo corto, con el ánimo de qué? De salvarle la vida, de salvarle la vida. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. ¿Preguntas? Ya en este recuerdo ya hemos, con esta parte ya hemos terminado la introducción de la respuesta inmunitaria, ¿no? Tanto innata como adaptativa. Lógicamente que esto es solamente una acción muy superficial. Ahora vamos a ver este tema que a mí me importa muchísimo porque eh, lógicamente que les va a servir de mucho en su carrera médica. Reconocer también cuando una charla uno la toma de otra persona, de un maestro, porque si yo vi maestro, eh, tiene que reconocerlo, ¿no? Y darle el brillo que corresponde, ¿no? Voy a hablar acá del sistema inmune innato como inmunoterapia y como sistema inmune innato no propio, no propio. Qué hermosos estos datos. Un poco controversiales, un poco no adecuados para post almuerzo, pero es algo realmente muy bueno. ¿Qué es un microbioma? Microbioma, conjunto de genomas de microorganismos del cuerpo humano. Microbioma, conjunto de genoma de microorganismos del cuerpo humano.
Estos microorganismos componen la microbiota y se encuentran en todo el organismo, en la piel, boca, oídos, tracto gastrointestinal, las zonas externas del sistema urinario, aparato reproductor, respiratorios y especialmente en zonas con alta humedad. El microbioma ya sabemos que es un conjunto de genomas de microorganismos del cuerpo humano. Datos resaltantes. De los 100 billones de células dentro de cada uno de nosotros, 100 billones, solo el 10%, o sea, 10 billones, son humanos. 90 billones pertenecen a bacterias, hongos y otros microbios. Importante el dato, ¿no? Importante. Al menos el Firmicutes y el Bacteroides, al menos 500 especies de bacterias que pesan alrededor de 1.5 kilogramos, si bien en el intestino, la mayoría de familias descomponen carbohidratos, producen nutrientes esenciales como la vitamina K y vitamina B12. Ese dato es importante, o sea, no producen daños, nos producen vitaminas que nosotros no metabolizamos adecuadamente, como cuáles, como la vitamina K y la vitamina B12. ¿Y qué otro dato importante? Desplazan bacterias patógenas. Entonces, el tener bacterias no patógenas están ocupando un sitio, un nicho ecológico, que cuando las bacterias patógenas quieren ingresar, no, ya está ocupado. Y eso es importante. Es importante. Entonces, los microorganismos patógenos son desplazados por microorganismos buenos. A ver. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me levantaron la No, manito? sí, doctor, Sí. disculpe, fue casualidad. Ah, ya, ya. Sigamos entonces. Entonces el microbioma humano está censado por microbios y secuenciando sus genomas. No se conoce el recuento, pero que se cree que son más de 1000 especies, ¿no? 1000 especies en piel, 60 especies en tracto urogenital, 600 en boca, faringe, etcétera, etcétera, etcétera. 500 a 1000 especies en intestino. Hay diferentes proyectos de microbioma humano, ¿no? Microbios benéficos, microbios perjudiciales. Y parte de nuestro reconocimiento médico nos hablan de su equipo, doctor, trabaja en trasplantes, es el centro de referencia de histocompatibilidad a nivel nacional, formamos profesionales para todo el país, tenemos cierto prestigio internacional, etc. Pero trabajamos sobre trasplante renal, sobre trasplante cardíaco, sobre trasplante pulmonar, sobre trasplante hepático, sobre trasplante combinado, sobre trasplante de córneas, etcétera. Pero no hemos ingresado al trasplante de microbiota fetal. Microbiota fecal, no hemos ingresado y es necesario hacerlo. Nadie quiere esto en este aspecto, quizás desarrollarlo, quizás por muchos prejuicios, ¿no? Pero es una tarea que creo que ya lo vamos a hacer en serio en nuestro hospital, ¿no? Es la transferencia de heces de un donante sano a un receptor enfermo que alberga un microbioma alterado. Ese es el trasplante microbiota. Trasplante de microbios de un donante sano a un enfermo para restaurar o corregir ese microbioma alterado. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar la eubiosis, o sea, que ese microbioma sea sano.
Este término, en términos sencillos, es el trasplante de heces, es la reconstitución de la flora fecal o bacterioterapia fecal. Trabajar con las heces para recuperar la salud. Yo he visto muchos libros de orinoterapia, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar de trasplante microbiota. Es una estrategia de tratamiento eficaz para la infección recurrente por Clostridium difficile que no ha respondido a terapia estándar, por ejemplo. En este momento es considerado también como un prospecto terapéutico para otras enfermedades gastrointestinales como no gastrointestinales. Y es un campo de investigación que está emergiendo rápidamente, o sea, tenemos que implementarlo, tenemos que ir a la par del avance científico internacional. Tiene antecedentes en China, acá también China, acá Paulini, etcétera, etcétera. Eso ya lo leerán con detalle. En el siglo XX, en el siglo XXI, Segunda Guerra Mundial, los beduinos ingerían heces de camello en caso de disentería. En 1958, Elseman y colaboradores, construido difícil, 4 pacientes con colitis pseudomembranosa son tratados con heces humanas. 1983 se aplicaban a través de enemas, 89 enema retención, 91 sonda nasoentérica, 1998 por gastroscopía. En el 2000 por colonoscopía, 2010 enemas autoadministrados. O sea, diferentes formas de aplicación. Otro detalle importante. Siglo XX, antibióticos. Siglo XXI, probióticos. Siglo XX, antibióticos. Siglo XXI, probióticos. Por algo será, ¿no? Descubiertos en 1928 por Alexander Fleming, el uso de antibióticos ha disminuido en los últimos años, las bacterias han desarrollado inmunidad y resistencia. Una pequeña reflexión. Yo siempre que estudié inmunología dije la célula más inteligente y con memoria es la célula T, el linfocito TCD4, es brillante, nos dirige todo nuestro sistema inmune, es poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se libra una guerra sin cuartel día a día entre las bacterias y los virus. Y miraba con cierto desdén a las bacterias y decía, las bacterias no tienen memoria. Hoy día se sabe que las bacterias tienen memoria. No me voy a dedicar a eso hoy día en esta clase, pero sí les digo o les afirmo que las bacterias tienen memoria. El 20% de las infecciones intrahospitalarias o hospitalarias en Estados Unidos no responden a los antibióticos. Más de 100.000 personas mueren cada año a causa de estas infecciones. Los antibióticos no diferencian entre bacterias benéficas y perjudiciales. Y esta reflexión, 1920, 30, 40, 50, la década de 1950, la mayor formulación de antibióticos, o sea, nuevos antibióticos, 60 va disminuyendo, 70 y 80, y ya nos quedamos sin nuevas clases de antibióticos descubiertos. O sea, nos estamos quedando sin antibióticos. ¿Y qué nos está ganando? La resistencia a los antibióticos. ¿Por parte de quién? De las bacterias. Quizás vamos a utilizar bacteriófagos que atacan a las bacterias. Lo que les había dicho, esa guerra sin cuartel entre los virus y las bacterias, ¿no? Podría ser nuestra próxima arma terapéutica, los bacteriófagos, ¿no? O sea, inocularnos virus para que maten las bacterias.
Eso es lo que estoy diciendo. Hay toda una serie de antecedentes acá históricos, ¿no? Antecedentes de los probióticos por Gengis Khan, no lo vamos a desarrollar, sino vamos a ver de la fisiología de la microbiota gastrointestinal, eh, cómo va evolucionando a través de la edad, ¿no? De 0 a 1 año, la interacción microbiota madre-hijo, de 1 a 6 años, de 6 a 13 años, de 13 a 19, de 20 a 60, diversidad filogenética, y de 60 a 100 años, el sistema inmune, factores externos, desbalance en la dieta, motilidad alterada, ¿no? Entonces, en cada grupo etario va a haber una característica de esta microbiota intestinal. Acá vemos interacción entre la microbiota intestinal y el huésped, ¿no? Y toda una serie de características. Y los determinantes de la microbiota intestinal son diversos. Toma antibióticos, el origen geográfico, está embarazada, los probióticos, genotipo, estrés, edad, etc. Bueno, acá los diferentes tipos o filotipos de microbiota gastrointestinal, ahí habíamos hablado de los firmicutes y los bacteriodetes, ¿no? Como componentes importantes, ¿no? De la microbiota gastrointestinal. Y podemos definirlas como buenas y malas bacterias, ¿no? Lo mismo, esto está relacionado también, pero aquí el dato más importante, y quizás para resaltar, nosotros tenemos una densidad de 10 a la 14, o sea, de 100 billones. Para nosotros sería billones, 10 a la 12, ¿no? Para nosotros. De 100 billones de bacterias por gramo en colon. Más de 1000 especies. Hay una comunicación bidireccional entre la microbiota y el cerebro. Nuestro cerebro se interrelaciona, se comunica con nuestra microbiota. En animales la microbiota hace la exactibilidad neuronal aferente, entérica y vagal y del comportamiento cerebral. Reflexionaríamos que nuestra flora microbiana va a ser ocasionar o va a comunicarse con nuestro cerebro y va a tener repercusión con nuestro sistema nervioso central. A la inversa, la microbiota entérica puede ser influenciada a través de los efectos del cerebro sobre la motilidad intestinal, la secreción y la función inmune. Entonces ya no estamos viendo ese desecho que nosotros siempre hablamos, que es la flora microbiana fecal, ese desecho, eso que debemos eliminar, sino que hay un eje microbiota, intestino, cerebro. Bastante importante, ¿no? Bastante importante. El complejo sistema microbiológico responsable de la salud del huésped con la cooperación de la barrera mucosa y el sistema inmune local, ¿no? Virus, bacterias, levaduras, microbiota intestinal, inmunidad local, barrera mucosa, y hay una simbiosis entre microbios y el huésped. No producen enfermedad y son producto de una simbiosis que se ha logrado a través de los siglos, en los cuales hay un equilibrio entre nuestra flora microbiana y nuestro organismo. Y eso es importante, muy importante, de funciones de la microbiota gastrointestinal, ¿no? Digestión de hidratos de carbono, producción de nutrientes esenciales, desarrollo y regulación del sistema inmune, regulación del sistema nervioso central, desintoxicación de xenobióticos, protección contra la colonización por patógenos, y la disbiosis gastrointestinal va a producir alteraciones cualitativas y cuantitativas de la microbiota del estómago, intestino delgado, colon, o sobrecrece o se reduce. Y las bacterias o fragmentos bacterianos se traslocan
la circulación portal sistémica promoviendo enfermedades localizadas gastrointestinales y o sistémicas. Datos importantes. Hipótesis de una base común en la patogénesis de una enfermedad causada por la microbiota gastrointestinal disbiótica. Muy bien, se vamos viendo que este campo es bastante interesante. Y las enfermedades relacionadas con la disbiosis, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, autismo, ansiedad, aterosclerosis, púrpura trombocitopénica idiopática, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, infección por Clostridium difficile, obesidad, etc. Y acá llegamos al Clostridium difficile. 5 a 20% desarrollan diarrea postantibióticos, 3 a 29% son hospitalizados con antibióticos y desarrollan diarrea, 10 a 25% son Clostridium difficile, 50 a 75% de colitis está asociada a antibióticos, 90 a 100% con colitis pseudomembranosa, 3% de los individuos sanos, 16 a 35% de pacientes hospitalizados son portadores y es la primera causa bacteriana de diarrea en VIH-Sida. En América Latina, acá en nuestro Perú, 12.9 por mil admisiones. Algunas características de la infección por Clostridium difficile, ¿no? Y esto vamos, estos son los datos importantes. Miren, la infección por Clostridium difficile, con su carga de toxina, manifestaciones clínicas y desenlace, puede ser un portador asintomático, diarrea leve autolimitada, diarrea moderada, colitis pseudomembranosa, colon perforado, shock séptico y muerte. Ya nos parece al COVID, ¿no? Asintomático hasta la muerte, ¿no? En el primer episodio que le damos, metronidazol. En la infección severa, vancomicina. Infección severa complicada, vancomicina. Primera recurrencia, mismo esquema del primer episodio estratificado al paciente según severidad de la diarrea. Segunda recurrencia, otra vez vancomicina. Tercera o más recurrencias, ya no actúa la vancomicina, ya no actúan los otros antibióticos y vamos al trasplante de microbiota fecal. Dato importantísimo, ¿no? Inmunoterapia. Doctor, ¿qué va a hacer inmunoterapia? Ponerle heces de un organismo a otro. Si ya hemos definido que la flora microbiana es parte de nuestro sistema inmune innato, claro que es una inmunoterapia. Claro que es una inmunoterapia. Revisiones sistemáticas, quieren ver, quieren analizar. Se identificaron 18 publicaciones, 611 pacientes tratados con trasplante de microbiota fecal. Tasa de cura 91.2%. Recurrencia precoz 2.7% y tardía 1.7%. Efectos adversos esperables de corta duración, autolimitables o autolimitados y manejables. Conclusiones, el trasplante de microbiota fetal es una terapéutica altamente efectiva en la diarrea por Clostridium difficile recurrente. Aquel que ya le dio 3 veces y ya no tiene otra alternativa y que se va a morir. Se va a morir perforado por su colon con una sepsis. Sin embargo, más estudios de mayor calidad, tales como ensayos controlados, randomizados y estudios de corte con grupos control, son necesarios para confirmar su seguridad y eficacia a largo plazo. Para todas las características de lo que tienen que tener los donantes, cómo se prepara, ¿no? Hay todo un esquema de cómo se prepara, eso lo vamos a ver quizás acá, proceso de trasplante, ese es del donante,
añadir solución salina a todo el proceso, se filtra, se pone a jeringas, se entrega por vía oral o por colonoscopía o por enema, ¿no? Tenemos que tener un banco de heces, ¿no? Se descongela la muestra o se ponen cápsulas congeladas con eso. Vamos viendo cómo se va adquiriendo o se va haciendo el circuito completo de este trasplante de microbiota fecal. Ventajas y desventajas del trasplante fecal: evita la sedación, bajo costo, vía oral, nasogástrico, nasodenal, nasoyeyunal, por colonoscopía, por enema, por cápsulas y sus respectivas ventajas y desventajas. Efectos adversos: menores y comunes y severos y potenciales, ¿no? Escenario: resistencia natural, procedimiento complejo con excelentes resultados, organización de procura, tenemos que tener una procura de donación de heces, crear un centro nacional de microbiota y microbioma, o sea, tenemos que analizar los genes de nuestros microbios, un biobanco de microbiota colónica para trasplante, y se ofrecería un servicio de asesoría de trasplante vía sonda nasoduodenal, endoscopía alta, baja o cápsulas, etcétera, ¿no? Hacer ese estudio en Perú, ¿no? Acá están los investigadores principales y vamos viendo diversas formas de preparación. Este aspecto es el que nosotros tenemos que estimular en nuestros alumnos. ¿Qué me viene en el futuro? ¿Con qué voy a tratar? No tengo antibióticos. ¿Qué alternativas tengo? Les digo que uno tiene muchísimas satisfacciones. Yo inicié medicina regenerativa en mi hospital en el 2004. Diseñé el primer estudio de trasplante celular cardíaco. Tuvimos resultados, yo diría, excelentes. Después implementamos nuestro primer laboratorio de genética oncomolecular. Actualmente estoy dejando eso. En la pandemia estamos organizando nuestro laboratorio molecular COVID. Y ya no pienso en el COVID, ¿no? Yo pienso ya en la próxima pandemia o en la segunda ola que debemos estar mejor preparados y no con las cifras del peor país en cifras de salud de esta pandemia. Y esa es tarea de todos, ¿no? Esa es tarea de todos. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, vamos a compartir ya el tercer paso que quiero compartir. A ver, acá creo que hay una manito. A ver, ¿le escucho? ¿Le escucho? ¿Alguna pregunta, por favor? Al- No, doctor, no, doctor, muy bien. Entonces hemos estado claros entonces. Gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de un aspecto bastante interesante que quizás es el que más nos gusta, ¿no? Oye, voy a trabajar con heces y voy a dedicarme a hacer un banco de heces y con esas heces dar un tratamiento. No lo veo tan prestigioso, no lo veo tan limpio y no lo veo, etcétera, ¿no? No lo vean así. Vean cuántas personas van a salvar, cuántas vidas van a salvar. Y eso para mí es lo más importante. Acá viene ya lo fabuloso, lo extraordinario, lo que buscamos salir en las portadas o ser reconocidos. Eso es natural en cada persona, pero no perdamos la opción que hay cosas muy simples
que pueden salvar una vida y eso es importante. A ver, vamos a compartir terapia génica. A ver, insistiré y compartir ahora. ¿Me ven ahí? ¿Ven las diapositivas? Yo no las veo. Ahora sí, ya las vi. Este es otro campo que ustedes lo van a ver. Y quizás cuando a mí me encargaban hacer las clases de inmunología, yo no me preocupaba tanto por el nombre, la última molécula descubierta y que actuaba a nivel intracelular y que permitía el ingreso de las importinas al nivel del núcleo para bloquear la producción natural de interferón de clase 1 para autolimitar la replicación viral. Ya ni me acuerdo de todas las moléculas. Pero el concepto general sí es importante definirlo. Acá hay nuevos horizontes en terapia génica y sí es otro campo bastante apasionante. ¿Y qué es lo que trato de darles como consejo docente, ¿no? Lo que se vislumbra en la medicina. En la medicina no del futuro, sino del presente. Les presento a David Vetter. Les presento a David Vetter. De repente, por ahí han oído hablar de David Vetter. David, si ustedes quieren. Y el niño tenía una inmunodeficiencia combinada severa, con estas siglas, SCID, que tiene muchas causas genéticas, y la más predominante es esta, ¿no? La herencia ligada al cromosoma X. Acá lo tenemos, y ya vemos al niño burbuja, ¿no? Al niño burbuja. Y su médico tratante, ¿no? De este síndrome de inmunodeficiencia combinada severa hay muchas causas. La más frecuente es la que está ligada al cromosoma X. Hay otras ligadas a ADA, por ejemplo, etcétera. Y estas otras acá que ustedes ven. Ya vemos entre las causas deficiencia de la cadena gamma común en los receptores del linfocito T para factores de crecimiento. Recordemos que este es el receptor T y hay un complejo TCR. Dentro de ese complejo TCR está CD3. Y dentro de este CD3 están moléculas epsilon, delta, gamma y epsilon, ¿no? Acá se menciona que hay una deficiencia en la cadena gamma. Hay otras causas como deficiencia de la sinasa Janus 3, deficiencia de la cadena alfa del receptor de la interleuquina 7, deficiencia de la adenosina deaminasa, deficiencia de genes actividades de recombinasa, etc. Aquí tenemos a nuestro querido David Vetter. ¿Qué pasa con estos pacientes? No tienen buen funcionamiento de linfocitos T, casi nulos linfocitos T, células NK, y sus linfocitos B, si bien están cuantitativamente presentes, cualitativamente son deficientes. Entonces, ¿son presa de qué? De microorganismos, porque no tienen las barreras adecuadas para defenderse. ¿Y son presa de qué? De los microbios. Si alguien reconoce estas fotos, ¿alguien me puede decir esta fotito a qué corresponde? A ver, alguien que levante la mano, por favor? ¿Esta foto de qué es? Los tardígrados. El tardígrado, excelente, tardígrado. Excelente, ¿no? El tardígrado es considerado un microbio
que va a sobrevivir en cualquier condición ambiental, podríamos decir, es casi inmortal. Y algunos piensan incluso que ha venido que es extraterrestre, etcétera. Y lo dejo ahí para que lo lean, ¿no? No es el motivo de la clase, el tardígrado. Muy bien. Acá tenemos al niño burbuja. Acá lo tenemos. Nunca pudo recibir un abrazo piel a piel de su madre. Acá ya más grande, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para estos pacientes? Trasplante de progenitores hematopoyéticos. Le buscamos un donante entre la familia. Si son HLA idénticos, ayer vimos que el complejo mayor histocompatibilidad es de clase 1, clase 2, también hay de clase 3, pero para trasplantes son importantes clase 1, A, B y C es clase 1, de PDQDR es clase 2, y cada uno de nosotros tenemos dos conjuntos, uno que heredamos del papá y uno que heredamos de la mamá. Cada conjunto se llama haplotipo. Esto es en mi laboratorio, o en mi ex laboratorio, porque ahora ya lo he dejado, donde hacemos estudios del sistema HLA. ¿Qué buscamos? Que el gen del complejo mayor de compatibilidad del donante y del receptor sean idénticos. Eso es lo que buscamos, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Acá está nuestro personal trabajando en histocompatibilidad. Y esto ha avanzado a ritmo de un tren de bala, ¿no? De lo que uno piensa que sabe, yo honestamente le digo, pensaba que sabía y ahora sé que soy un aprendiz en esto, ¿no? Un humilde aprendiz en esto, porque los conocimientos han avanzado a un ritmo de tren bala, ¿no? Cuando estuve en Europa, viajé en tren bala, ¿cuántos kilómetros alcanzaba esos tren bala lentos de aquella época y rapidísimos en aquella época? Ahora son lentos, 400 kilómetros por hora. Bueno, nuestro sistema HLA, y estudiamos por diversos mecanismos, etcétera. Y el secuenciamiento masivo, hoy día se ha inaugurado el laboratorio de secuenciamiento masivo de última generación en el Hospital Rebagliati. Esto ha llevado a la nueva profesión de biotecnología, que es un profesional muy importante en estos estudios. Entonces, ¿existe donante dentro de la familia que tiene HLA idéntico o no existe y tenemos que buscar en los registros internacionales? Para eso requerimos estudios de alta resolución, que no viene al caso acá explicarlo, pero ¿qué es lo que podemos decir en términos sencillos? Cuando tenemos un hermano de padre y madre, la posibilidad de encontrar un donante es 1 en 4, o sea, 25%. Cuando el HLA es raro, la posibilidad de encontrar en los donantes es 1 en 1.000.000. Entonces no podemos hacer 1.000.000 de estudios. Por eso se unen diferentes centros, registran ahí su código genético y sumados ya deben ir más de 30 millones en el mundo de estos donantes y se busca por medios informáticos si es compatible o no molecularmente con estudios biomoleculares. Si existe un donante, por ejemplo, en Malasia, se obtiene ahí las células, se congelan y se transportan al hospital donde van a ser colocadas. Eso es un hecho de rutina en estos centros. Se traslada estas células congeladas y se colocan. Para que las células se mantengan viables, hay que ponerlas en hielo, pero no a 4 grados o a 0 grados. Se colocan en nitrógeno líquido a menos 196 grados o en fase vapor a menos 156 grados. O sea, una temperatura ultra fría, menos 156 grados. No estamos hablando de menos 10 grados, de menos 40 grados. Estamos hablando de menos 196 grados.
Hay que tener toda la logística del frío y para llegar a esa temperatura necesitamos del nitrógeno líquido, del nitrógeno líquido. Y ahí colocamos esas células para que se criopreserven. ¿Qué es criopreservación? La congelación a temperaturas ultra frías. En estos tanques, ahí los tenemos, tiene que haber una buena ventilación, si no al abrir el nitrógeno te intoxica y te da un coma. Eso es importante tener las medidas de bioseguridad. También, mire, parece que fuera una bolsa de sangre. Claro, es una bolsa de sangre. Y lo que descongelamos en estos equipitos tan sencillos que se llaman baño Marías, en un rango de temperatura de 37 a 41 grados centígrados. ¿En qué tiempo se descongela? En menos de 3 minutos. Esto ha sido una rutina y por muchos años lo hemos hecho en la unidad de trasplante de médula ósea de nuestro hospital. El objetivo es que esta célula congelada salga viva. Si se muere, ya fuimos. No solamente se muere la célula, se muere el paciente. Ese es lo que a mí me obligó a diseñar esquemas de trabajo muy rigurosos, casi paranoicos, de no poder fallar. Porque si fallo, no solamente se muere la célula, se muere mi paciente. Y nadie quiere llevar en su conciencia, porque hizo mal las cosas, la muerte de una persona. Si no es posible hacer trasplante hematopoyético, trasplante de progenitores hematopoyéticos, no le podemos hacer. Hacemos terapia génica. Este es el sector dañado del gen, lo retiramos y ponemos uno sano, ¿no? Y la terapia génica tiene varios enfoques, ¿no? Tratamiento de introducción de genes específicos en células para combatir ciertas enfermedades. Aplicación de principios de ensayos clínicos controlados, etcétera, etcétera, ¿no? Criterios, enfermedad letal sin tratamiento. La causa que sea el único gen que ya esté clonado. La regulación del gen que sea precisa y conocida. Ya vamos viendo que es algo complejo. Se aplica en enfermedades generalmente monogénicas, o en adquiridas como el cáncer, o en marcaje génico, ¿no? Es una terapia génica somática, etcétera, y tenemos diversos esquemas, es vivo e in vivo. Es vivo e in vivo. Ya lo explicaremos. Terapia génica, se traen células del paciente y se coloca el gen que queremos, le metemos a la célula. Si lo hacemos fuera del organismo, será ex vivo. Si lo hacemos dentro del organismo, será in vivo. La transferencia in vivo o ex vivo. Acá le ponemos los vectores con el gen, le inyectamos para que en su mismo organismo se realice todo ese proceso. Ah, transferencia in vivo. No, no podemos hacer eso. Sacamos las células, le sacamos células y a esas células le agregamos estos vectores y con el gen que le hace falta para que se incorpore acá. Acá lo ven azulito y acá lo ven ya con puntito rojo. Ya está el gen de la normalidad. Hemos transformado esa célula de anormal en normal y le volvemos a colocar al paciente. ¿Alguien recuerda este gráfico? Me gustaría que alguien levante la mano. ¿Alguien ve ese gráfico? ¿Qué le recuerda? Ese es un virus que está ingresando a la célula y se va hasta el núcleo. Y que este es el material genético del virus. ¿Alguien le recuerda algo a eso? ¿Escucho? Ingresa, se fusiona. Exacto. Wilson, te felicito. VIH, por supuesto. ¿Le podremos ingresar VIH a un paciente en condiciones éticas? En condiciones éticas, no estoy hablando de moral. ¿Eh? Moral es relacionado a la religión. Si tú no cumples los prescriptos religiosos, tienes una falta moral. Pero si tú tienes que una iatrogenia, es una falta ética.
No, no se usa el VIH, pero se usa la familia del VIH. ¿Y a qué familia pertenece el VIH? A los lentivirus. Entonces, a este genoma del lentivirus le agregamos el gen que le falta a esta célula, al gen normal que le falta. ¿Y para qué usamos el lentivirus? Porque tiene capacidad de ingresarlo hasta el núcleo. Y en el núcleo están los genes y ahí corregir a esta célula con el gen defectuoso. Fundamento de, no usamos el VIH, pero sí a su familia y lo usamos como un vector. Ese vector se llama vector de lentivirus, del virus lento, lentivirus. Hay diferentes esquemas de todo esto para lograr este efecto, ¿no? Pero lo que queremos llegar es transportar este gen al núcleo. Ya hay vectores virales, no virales, virales acá, químicos también para lograr este efecto, ¿no? Se usan retrovirus, ya saben que el VIH es un retrovirus. Adenovirus también, virus asociados a adenovirus, herpes simple, etcétera. Diferentes vectores se han usado en terapia génica. Entonces acá tenemos vectores, ventajas, inconvenientes, etcétera. Y la inmunoterapia celular, ¿no? Y hemos tenido pacientes peruanos con terapia génica, que se les ha realizado terapia génica. La respuesta es sí. Terapia génica cura infante con enfermedad de la burbuja del niño, de la enfermedad de la burbuja del niño, ¿no? O sea, y acá está su nombre, Gael Jesús Pino Alba, de 2 años. Este paciente eh, eh, pertenece a un grupo de estudiantes que ayudé en su formación de inmunólogos clínicos y me siento muy orgulloso de ese logro, ¿no? Para serles sincero, no tengo más mérito que haber sido o haber dictado a este grupo algunas clases, pero fue un grupo bastante completo, bastante brillante de estudiantes, de jóvenes médicos en residentado. Este niño se le hace el diagnóstico antes de nacer, porque ya tenía hermanos que habían fallecido con esta enfermedad. Entonces se esperaba ya el parto y se buscaba hacer el diagnóstico precoz. ¿Qué tiempo tenía para hacerle trasplante hematopoyético? 3 meses. Y si no se hacía en 3 meses, se iba a morir. Y nuestro centro de trasplantes hematopoyéticos tan prestigioso, nuestro hospital, no consideró tener la experiencia suficiente para hacerlo en este tipo de enfermedad. Inmunodeficiencia combinada severa. Y bueno, ahí fue la Junta Médica, quien les habla participó en nuestra Junta Médica y como cualquier otro caso, hemos dicho, es incurable, se va a morir y no hay nada que hacer por él. Sin embargo, uno de los residentes eh, para hacerles una terapia génica o alguna terapia de investigación con el ánimo de salvarle la vida. Y fue un residente el que buscó en el internet y que encontró el contacto para hacer el tratamiento. Le escribió al doctor, acá vean, Brian Sorrentino, eh, y el único requisito económico, podemos decir, fue que el primer viaje
se lo tenía que pagar el paciente y los familiares. Por supuesto, no lo va a poder pagar el niño, ¿no? El grupo familiar. Si consideraban candidato para hacer la terapia génica, el resto de los gastos los corría el Centro de Investigación Americano. Y el niño calificó, el niño calificó. A veces es muy triste decirlo, pero a veces tenemos leyes un poco eh, contradictorias que el gasto se lo tuvo que autofinanciar la familia. No fueron las autoridades las que autorizaron ese gasto y muchos de los residentes contribuyeron en la bolsa de viajes para esta familia que iba en pos de salvarle la vida a este niño. Estoy hablando que tenía 3 meses de posibilidades. Acá ya no se lee un niño de 3 meses, no, lógicamente. Por correos electrónicos se hacían las comunicaciones y vean ya al niño ya después del tratamiento, ¿no? Después del tratamiento. Fotos ya del niño recuperado después de haber recibido la terapia génica. Y vean a este grupo de héroes. Este es Joel Calero. Él hizo la búsqueda a través del internet. O sea, no se necesita saber mucho, ser un genio, no, se necesita actitud, actitud de que no me quedo con los brazos cruzados, porque puedo levantar los hombros y decir, bueno, no se puede hacer nada, y el paciente va a morir, bueno, pues que no, buscaron una alternativa, ¿no? Gisela Alba, ¿no? Una brillante inmunóloga. Su coR Joel, acá está también eh, a la doctora Anita Alvites, en ese grupo. O sea, ¿cómo no sentirse orgulloso de médicos jóvenes que intentan y que salvaron la vida de este niño, ¿no? Que lograron el éxito? No hicieron ellos la terapia génica, pero hicieron toda la comunicación para que se haga en el centro y sea un éxito, ¿no? Sea un éxito, ¿no? Acá vemos todos estos sistemas que lograron y que están al alcance de todos nosotros ahora, ¿no? Ahí lo vemos al niño y todo un éxito. Y eso es una reflexión que sí yo les quiero dejar a ustedes como una actitud permanente, ¿no? No quedarse con los brazos cruzados o no ser una inmunidad pasiva, sino ser una inmunidad activa, generada por mi propio organismo. Acá, este es un aspecto revolucionario, muy revolucionario, y yo quisiera que esto se haga en nuestro país, inmunoterapia en leucemia. Eh, ¿Qué hay en esta inmunoterapia? Voy a hablar hoy día solo de una, las TCAR cells, receptor de antígenos quiméricos, ¿no? Receptor de células de plataformas, ¿no? ¿Qué consiste esta terapia o esta inmunoterapia? Cogemos a un linfocito T y a un linfocito B. Y de estos dos células individuales, logramos que sea un solo tipo celular. Entonces, fundamental va a ser la T, pero con algunas características de B. Por eso es que a este T que le agregamos algo del B se llama receptor de antígenos quiméricos. No es algo natural, es algo creado en laboratorio. Solamente una pequeña frase. Sobre esto, este investigador fracasó en lo que estaba buscando combatir y tuvo un éxito en este tipo de enfermedades. No todo fracaso es un fracaso. Puede ser un éxito en otra situación igual o de mayor trascendencia. Entonces, T más B, tenemos el TCAR cell.
se le sacan los leucocitos, se hace una selección activa, se le incrusta a los linfocitos T el gen del B y ya tenemos los expandimos y le volvemos a colocar al paciente. Oh, maravilla, ¿no? Mire, el mismo paciente, le sacamos sus leucocitos, los seleccionamos, le introducimos el gen que queremos que actúe para convertirlo en un híbrido, los expandimos y le volvemos a colocar. Y este superlinfocito va a matar a las células tumorales, a las células cancerosas, con una propiedad altísima, con una eficiencia altísima. Esto no podía ser probado en un grupo de estudio cualquiera. Esto se probó en todos los desahuciados. Te vas a morir, no tienes ninguna posibilidad. Ahí este estudio experimental, si aceptas ingresas, no te va a poder pasar cosa peor que te mueras, ¿no? Porque eso es el producto de tu evolución, de tu enfermedad, es que te vas a morir. Pero esta posibilidad terapéutica de este experimento te puede salvar la vida. Y siempre se hablaba de un éxito de 15, 20, 30%. El éxito de estas células supera el 80%. O sea, es básicamente algo extraordinario. Nuevamente usaron un vector, ya habíamos hablado de los vectores que se logran, que se fusionan y que incrustan un gen en el núcleo, ¿no? Esa es la famosa CAR, ¿no? Y que podemos usar un virus de la familia lentivirus a las cuales pertenece el VIH, ¿no? ¿Qué se toma? ¿Por qué es quimérico? Se une, este CD3 es del linfocito T. Y esta es la parte L, H, ligera, pesada, de la región variable de un anticuerpo. Esto se une con este CD3. Esto con esto se une y se forma el receptor quimérico CAR. Entonces, está en las células y ya lo tenemos dentro de un linfocito T. El linfocito T tiene este receptor que hemos unido el CD3 con el CAR, en términos bastante sencillos. Y este linfocito que ya lo ven acá, que tiene el receptor quimérico CAR, tiene una propiedad antitumoral bastante potente y elimina a estas células tumorales. Elimina estas células tumorales. Y hay de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Cada una con mayor eficiencia que la otra. Ya vemos que se puede ser efectivo, ahí se les incrusta todo, utilizando todos estos mecanismos de vectores y de nuevo se le infunde al paciente. Y este éxito ha sido bastante extraordinario, bastante importante, cosa que nunca ha tenido antes la historia de la medicina, ¿no? Acá tenemos diferentes multi-CAR, tandem CAR, conditional CAR, split CAR, e-CARs, etcétera, etcétera, ¿no? Y diferentes trabajos publicados, se siguen avanzando estos trabajos publicados. Y una vez hablando con un grupo de investigadores peruanos que hay de alta calidad, me dijeron, es posible que nosotros hagamos ese equipo de investigadores y logremos hacerlo en nuestro Perú. Ojalá que se concrete. La edición genética ha sido mejorada mucho con los métodos CRISPR y es un producto bastante económico, barato, que nos va a ayudar muchísimo en la edición genética y en la medicina. Muchas gracias. No sé si hay preguntas mientras contesto una llamada de UCI. Hola, Renalcito. ¿Me podrás llamar en 5 minutos porque estoy terminando una clase?
¿Ya? Por favor. Ya. Gracias. A ver, disculpen. ¿Le escucho? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Aló? ¿Sí, le escucho? Bien. ¿Hay preguntas o damos por concluida la clase? Por favor, el delegado que me envió su correo para de una vez enviar la clase de ayer y de hoy. Y nos vemos el día de mañana. A ver qué dicen los chats. Aló. Asistentes, chat. A ver ahí. Todo bien. El chat. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Creo que tengo que cerrar la grabación, ¿no? Sí, no se olvide, por favor. Ya, muchas gracias. Cierro la grabación y nos vemos el día de mañana. Gracias.